El hombre sobrevive porque el hombre es un ser que se acostumbra a todo. Es una de las citas que vamos a encontrar en el libro de Memorias de la Casa Muerta del escritor Fyodor Dostoyevsky, que pues traigo ahora para comentar, para recomendar. 1862 fue que sale este libro de 414 páginas, una obra basada en el propio presidio del escritor allá en Siberia y que duró 4 años. Y obviamente este libro pues es esta crónica que él hace de su propio encierro, narra la vida de Alexander Petrovich, que es el nombre que le puso al protagonista de esta historia. Alexander Petrovich era un aristócrata que pues fue a dar al presidio por haber a su esposa. Y bueno, aquí hay un tema bien importante que se toca o que debemos tocar, que es el, el el tipo de castigo que se le daba a los hombres que hacían esto, pues era muy poco el castigo, eran muy pocos años los que les daban encima, porque pues el valor de la mujer era casi nulo, a diferencia, por ejemplo, de si le quitaban la vida a un hombre o a un policía, más a un aristócrata, pero a la mujer eh, era muy poquita el castigo que se les imponía a los hombres. La obra inicia narrando pues cómo es el lugar al que llega Alexander, cómo es la prisión, de qué constaba, cómo era el patio, que si la enfermería, y durante la obra va a ir narrando pues cómo eran todos estos lugares, cómo eran los lugares hacia a donde los enviaban a trabajar, porque tenían que ir a trabajar a diferentes cuestiones, podría ser desarmar barcos, barcas, picar piedra, en fin, y pues va a ir narrando esos trabajos y bueno, pues cómo era la enfermería, que había médicos que se daban cuenta que algunos presos pues iban mintiendo que estaban enfermos, algunos médicos los dejaban descansar ahí unos días, otros pues evidentemente los sacaban de ahí, ¿no? Describe también pues la realidad que ahí se vivía, describe la psicología de cada uno de sus compañeros, igual describe la psicología de los guardianes, de los tenientes, describe la jerarquía que existía, eh, todo este comportamiento, pues basado en un estudio que él hace sobre la libertad del sufrimiento y la redención humana dentro de un penal. Todas estas páginas habla sobre esta redención que se supone van a tener los presos durante su cautiverio. Describe el lugar y la cruda realidad del trabajo de cada uno de sus compañeros. El protagonista es, pues ya les decía, un aristócrata y pues al ingresar, evidentemente pierde toda esa jerarquía que él tenía fuera, pero sí en algún momento narra que el ser aristócrata ahí le resta porque los demás reos, que eran la gran mayoría, pues no veían bien a los presos que ingresaban, que eran pocos, que fueran aristócratas, y entonces él tenía que cuidarse mucho porque pues no era bien visto, y entonces pues eh, él tuvo que aprender la psicología de cada uno de sus compañeros para... Por supuesto que esta experiencia que Dostoyevsky vivió transformó su vida y su visión sobre la justicia y la sociedad de ese entonces. Y sí, el maestro del retrato psicológico, como se le conoce a Dostoyevsky, no nos decepciona en este libro. Además de exponer todo lo anterior que ya habíamos platicado en un video aquí abajito, en donde les decía que estaba yo leyendo este libro, pues también pues va a exponer a la Rusia zarista y toda la historia de esa época, el alma humana, sobre todo de los rusos. Recordemos que Dostoyevsky era un patriota y, por qué no también decirlo, un completo nacionalista. También habla sobre las almas caritativas, porque sí, también las hubo, también se encontró con ellas. Habla también en un capítulo sobre este tema y menciona que eh, no se entendía cómo la gente más humilde
era la más dadivosa y la más caritativa con la gente del penal, con los presos. Nos narra que tuvo que utilizar, como yo les decía, toda su inteligencia para poder sobrevivir ahí adentro, porque no es fácil, es otro mundo. Tuvo que buscar qué actitud tomar para relacionarse con los que ahora iban a ser sus compañeros, para no, poner en riesgo su vida, no caminar en tinieblas, tenía que examinar a cada uno de sus compañeros para poder sobrevivirles. Por supuesto, nos va a narrar las injusticias que también dentro de ese lugar existían. Obviamente la tiranía era una constante porque se asemeja a una enfermedad eh, incurable. Él dice aquí que existen personas tan feroces que con tantito poder son facultadas para envilecerse. Eso eran los guardianes de ese lugar. El capítulo más eh, más sufrido es cuando uno de los presos está narrando por qué llegó ahí, que llegó igual que Alexander Petrovich por haberle quitado la vida a su mujer. La mujer se llamaba Akulka y este hombre narra cómo fue que se casó con ella. Akulka era una mujer, una jovencita muy guapa, que el único error que cometió fue cruzarse en la vida de un hombre maquiavélico que al no ser correspondido por Akulka, este hombre le comentó a sus padres que su hija ya se le había entregado, que ya no era pura y entonces los padres, pues en lugar de creerle a Akulka, le creen a este hombre y la empiezan a maltratar. De hecho, decían que ya no era su hija. Los demás hombres de la población, por supuesto, también la rechazaban. Este, y bueno, esta es una historia que al día de hoy podría ser tan común que simplemente con decir algo así, la reputación de una mujer puede quedar en juego. Y bueno, al ser rechazada por los hombres, pues lo único que hacían para Kulka era maltratarla. Otra familia le dice al Aragán de su hijo que en lugar de estar durmiendo, fuese a pedirle matrimonio a Kulka. Entonces, bueno, yo les decía que este hombre está narrando cómo es que, eh, movido porque los padres lo envían a casarse con Akulka para poder quedarse con la dote de ella, es que, bueno, pues pide la mano, se casan y todo muy bien. Lo que duele mucho es saber que este hombre, estando ya ahí en el penal, les está platicando que en efecto Akulka era pura y, bueno, pues él con tal de quedarse con la dote fue que pues hizo lo que hizo y por eso estaba en el penal. Esa es la triste historia de lo que vivían las mujeres de esa época. Y bueno, que pues yo les decía que el valor que tenía la mujer era nulo. Entonces, bueno, ahí también está ese capítulo que deja Dostoyevsky ver para que nosotros lo analicemos. Y por último, pues no olvidemos, o aquí también nos comenta que el único libro que se les permitía y poder tener y leer era la Biblia. Ahí entendemos por qué también el escritor es que, pues, en adelante, cuando él sale, pues en todos sus libros y en todos sus escritos vemos el, eh, el apego que tiene hacia, pues, hacia la Biblia. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo les traigo resumido sobre Memorias de la Casa Muerta de Dostoyevsky. Hermoso libro, la verdad. Yo tenía mis dudas, pero por supuesto leer al maestro era obligatorio. Se los recomiendo muchísimo y bueno, pues nos vemos en la siguiente reseña.